Muy buenas tardes a todos. Ya vamos a comenzar con la capacitación. Inicialmente, pues vamos a agradecer a la empresa Prisma por brindarnos este espacio para conocer más acerca de los sistemas de aislamiento de base. Me presento, mi nombre es María Fernanda Rojas Naranjo, soy la presidenta del capítulo estudiantil ACI Javeriano y bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de la vicepresidenta. Hola chicos, no sé si ahí me escuchan. Sí, ahí te escucho. Listo. Me presento, soy Mayra López, vicepresidenta del capítulo, muy agradecida con todos por participar y sobre todo a la empresa Prisma por brindarnos sus conocimientos. Entonces espero que sea del agrado de todos y listo. Entonces le doy paso al ingeniero Luis y para iniciar con la presentación. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho poder estar esta tarde con ustedes. Voy a proceder a presentar la empezando un poco a contarles el background que tenemos en cuanto a aislamiento sísmico, lo que en Perú hasta el momento se ha hecho, y de ahí ya pasamos al detalle de lo que es ya la parte técnica, ver un poco una pincelada general de todo, porque bueno, por supuesto, por la hora no vamos a poder tampoco entrar en mucho detalle, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla, o no sé si ya están viendo la pantalla o todavía no se ve. Creo que ya está. Ya, sí, ya casi. Entonces, me presento, mi nombre es Luis Speicher. Actualmente soy gerente técnico de Prisma Ingenieros, una empresa que tiene 30 años de experiencia en el Perú, haciendo ingeniería estructural y más o menos 30 millones de metros cuadrados ya diseñados, ¿no? Bueno, algunos proyectos destacados están acá, el aeropuerto de Chinchero, que bueno, un aeropuerto que está en el Cusco, pero todavía por temas políticos y más que nada no está ejecutándose, ¿no? Estadios monumentales, hemos tenido bastante experiencia en vivienda, estacionamientos grandes, oficinas, hospitales, ¿no? Bueno, también hicimos parte de la ingeniería de los Juegos Panamericanos 2019, un autódromo de la Vía Deportiva Nacional, el estadio de atletismo, bowling, un coliseo polideportivo en el Callao, en Lima, todo esto en Lima, ¿no? Bueno, eso lo paso rápidamente. Esta parte de la presentación simplemente es para conocernos un poco, nada más. Así que lo voy a pasar bastante rápido. Son 3 socios fundadores de Prisma Ingenieros, que son ingenieros de bastante prestigio acá en el Perú. Forman parte de nuestros comités de las normas de concreto armado, diseño sismo resistente, aislamiento sísmico. El ingeniero Alejandro Muñoz, Marcos Tingman y Daniel Kion. Los 3 forman parte de los comités, enseñan en la Pontificia Universidad Católica del Perú, son catedráticos que siempre están dando conferencias. Y bueno, somos más o menos 70 personas en la oficina y nos dedicamos a hacer ingeniería estructural. En cuanto a aislamiento sísmico, hemos tenido la suerte de ser la empresa peruana que más proyectos con aislamiento sísmico ha diseñado e implementado, ¿no? Yo diría que estamos alrededor del 85%, si no es un poquito más, en cuanto a la cantidad de proyectos con protección sísmica que se han hecho en el Perú, ¿no? Muchos de los proyectos con aislamiento sísmico son hospitales. Ahora les voy a contar más adelante por qué es esto. Básicamente la norma lo exige. Bueno, hemos hecho también las oficinas gubernamentales de la SBS, que ve la regulación bancaria, parte de la regulación económica del país. Universidades también han optado bastante por incorporar este sistema. La Universidad Católica, UTP, oficinas de Graña y Montero, es una empresa bastante grande acá que se dedica a la construcción. Hospitales, ¿no? Viviendas, hasta incluso, bueno, estos edificios que ven acá arriba son educativos, ¿no? Este es de oficinas. Este de acá, que estoy indicando en la pantalla,
es un edificio de vivienda de 15 pisos y es de vivienda económica. O sea, esta aplicación de incorporar aislamiento sísmico en un edificio de vivienda económica ya nos da una idea de que el sistema en cuanto a implementación tampoco es tan caro, ¿no? Son viviendas sociales acá en el Perú que se venden con fondos que da el gobierno a precios bastante accesibles, ¿no? Y bueno, han incorporado aislamiento sísmico también. Todos estos edificios que ven acá, salvo este que es educativo, son de vivienda. Este tiene 17 pisos con aislamiento sísmico. Está ahorita en construcción, ya van por el 7º piso. Y estos ya están construidos, son de 15 pisos más o menos, ¿no? El know-how de aislamiento sísmico que tenemos como oficina, gracias a Dios, es bastante completo, ¿no? Porque tenemos experiencia en cuanto al diseño del sistema de aislamiento. También hemos estado en bastante verificación de ensayos, hemos estado en China, en Italia, en Malasia, en Estados Unidos y en Chile, verificando ensayos de los dispositivos. También tenemos experiencia en instalación de dispositivos en obra, asesorando en el tema de instalación. Como les comentaba, los socios fundadores de Prisma forman parte del comité de la norma 031, aislamiento sísmico. Esta norma es nueva, ha salido recién publicada del año pasado, pero ya regula el diseño y implementación también de estos sistemas en el Perú, ¿no? Y también tenemos experiencia en cuanto al diseño de los dispositivos, que también es un tema paralelo al diseño de ingeniería del edificio, ¿no? En verificación de ensayos, bueno, esta es una foto en China, esta es en Italia, de Ucentra, un laboratorio italiano de la Universidad de Pavia, bastante grande. Esto es en Malasia, verificando con Robinson. Este es un ensayo en China de un dispositivo friccional. No, un poco para poner en contexto, eso lo voy a pasar rápido, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Aisladores no solo friccionales, sino también ensayos de goma, ya sean dinámicos o pseudoestáticos, ¿no? Ese es uno a desplazamiento máximo y carga máxima de un aislador de goma. También hemos estado en verificación de procesos de fabricación de dispositivos, ya sean aisladores elastoméricos, en la foto de la izquierda, o aisladores friccionales metálicos en la derecha, ¿no? En cuanto a proceso de fabricación, bueno, hay un montón de métodos, depende del dispositivo, ¿no? La instalación también, como les comenté, hemos estado presentes en la asesoría de la instalación de las unidades. No es un tema de otro mundo, el tema de la instalación es algo bastante sencillo, ¿no? Generalmente asesoramos al cliente para la instalación y ya luego el contratista de la obra continúa instalando según el protocolo de instalación que se les explicó, ¿no? Al inicio, ¿no? Estos son, bueno, tenemos también, bueno, en nuestra selva peruana llueve bastante, por supuesto, y también hemos estado en condiciones de bastante lluvia e instalación de estos dispositivos, ¿no? Tenemos alianzas estratégicas con oficinas internacionales como Robinson, que es una empresa que vende aisladores sísmicos, también tiene un área de ingeniería. Y también con RBA, que es una empresa de ingeniería chilena que tiene también bastante tiempo de experiencia en diseño de estos sistemas, ¿no? Ahora vamos a conversar ya sobre el tema que nos llama hoy, que es aislamiento sísmico, ¿no? El concepto del aislamiento sísmico es, básicamente lo describe bastante bien la figura de la izquierda, ¿no? Hay una casa que está soportada por globos. La idea de esta imagen es la de desacoplar la estructura del suelo. Entonces, si ya desacoplamos la estructura del suelo, no pasa la vibración, la deformación lateral del sismo y la vivienda no se daña. Es el concepto. Por supuesto, el aislamiento sísmico ideal no sirve y tampoco nos serviría de mucho porque no solamente necesitamos desacoplar la estructura del suelo,
sino también necesitamos que la estructura, luego que el sismo pare, regrese a su posición inicial o trate de regresar lo más que pueda a su posición inicial. ¿No? Tener la estructura totalmente desacoplada dejaría la estructura a un lado, y eso no sería conveniente, ¿no? Entonces el aislamiento sísmico perfecto tampoco es algo que nos sirva y tampoco es posible hasta el momento, ¿no? Este video que están viendo acá en pantalla resume la idea. El suelo se mueve, la deformación que daña los edificios durante los terremotos es la deformación del suelo lateral, el desplazamiento lateral del suelo, la aceleración lateral. Entonces el aislamiento sísmico no aísla las vibraciones verticales, que no tienen tanto efecto destructivo en los edificios, sino las que sí tienen efecto destructivo, que son las aceleraciones y deformaciones laterales. Entonces, mientras el suelo se mueve lateralmente por el sismo, vemos a la mano derecha un edificio que no tiene aislamiento físico, aislamiento sísmico, disculpen, y por tanto, el no tener aislamiento sísmico va a absorber deformación en su estructura, deformación lateral que va a dañar las columnas, las vigas, los elementos no estructurales, también los contenidos, ¿no? Entonces, esta deformación lateral, esta vibración lateral, es daño en los edificios. Entonces, el aislamiento sísmico, toda esta deformación la traslada al sistema de aislamiento y lo que trata de hacer es que el edificio se quede quieto mientras el suelo vibra, ¿no? Por supuesto, no es ideal. Igual se transmite aceleración de deformación, pero es mínima. Pero el concepto es el que ven en este video. Acá hay un espectro de aceleración. Todos los países tienen espectros similares, ¿no? Salvo México, o donde hay condiciones blandas, Ciudad de México, mejor dicho. Pero bueno, es un espectro que tiene Colombia, que tiene Perú, tienen todos los países. Lo que trata de hacer el aislamiento sísmico es flexibilizar el sistema. Y si nuestro edificio tiene un periodo que está por acá, llevarlo a una zona donde la aceleración ya se ha reducido drásticamente, ¿no? En suelos, sismos de subducción, la mayor cantidad de sismos tiene espectros parecidos, ¿no? Que tienen para periodos pequeños los picos del espectro y para periodos largos las aceleraciones se disminuyen. Entonces, en estos casos el aislamiento sísmico es efectivo porque estamos reduciendo la aceleración. Si tuviéramos un suelo malo en el que en realidad hay una amplificación de la aceleración con el periodo, esto sería perjudicial. Entonces vamos a ver más adelante también algunas limitaciones. Bueno, para lograr este efecto de desacoplar la estructura, están los dispositivos de aislamiento sísmico o aisladores sísmicos. Hay de varios tipos. Tenemos los de goma, que son los más usados y los más comunes en el mundo, ya sean de alto amortiguamiento o de bajo amortiguamiento con núcleo de plomo. Básicamente el concepto es el mismo, solamente varían las propiedades del material. También tenemos los dispositivos friccionales. A través de la flexibilidad de la goma, brindar esta interfaz flexible. En cuanto a los friccionales, el concepto es que simplemente haya una superficie con una fricción baja, que a la hora que el edificio, el suelo se quiere mover lateralmente, simplemente venza esa fricción y el dispositivo pueda trabajar lateralmente friccionando ambas superficies, ¿no? Entonces tenemos esos dos grandes tipos, aisladores elastoméricos y aisladores friccionales. Estos son metálicos generalmente, ¿no?
A great junior player, they have high hopes for. Talent is there, certainly, but the opportunities to develop might not be readily available. Hola, buenas, hola a todos, ¿me escuchan? Creo que hay un tema de problema de conexión. La plataforma de Teams está presentando problemas, entonces vamos a retomar. Se siguen uniendo las personas, entonces listo. Nos sacó como que a todos de la reunión, pero listo, ya se están uniendo, entonces retomemos. Perfecto, no hay problema. Ustedes me avisan entonces cuándo empiezo a retomar la charla. No, yo creo que empecemos de una vez. Igual ya está la mayoría. Ok, está bien, perfecto. Listo. Entonces les estaba contando, mil disculpas por la interrupción, les estaba contando un poco del tema de la evolución del aislamiento sísmico desde el 75, año en el que Bill Robinson crea su empresa Robinson Seismic e inventa el aislador de goma natural con núcleo de plomo. Japón y Estados Unidos inmediatamente se incorporan a la investigación y al diseño y a la fabricación de esta tecnología desde el 82 y el 85. Chile, que es un país muy sísmico, ¿no? Chile tiene la mala suerte y la suerte al mismo tiempo para la ingeniería de tener terremotos o sismos fuertes muy frecuentemente, en promedio cada 10, 15 años. Y bueno, siempre han estado en el tema de la investigación sismo resistente. En el 92, ellos ya venían estudiando la tecnología también, y en el 92 construyen su primer edificio aislado en Chile, un complejo residencial con aislamiento sísmico. Y al Perú, el primer edificio aislado se construyó recién en el año 2012, ¿no? Hace unos 8 años. Seguimos viendo, bueno, acá en el caso peruano, que es bueno, donde nosotros nos movemos y tenemos experiencia, y es lo que les queríamos contar, ya hay más de 100 edificaciones aisladas, ¿no? A la fecha. Esta diapositiva que ven acá muestra un poco el mapa del Perú y las zonas sísmicas, desde la roja hasta la verde, siendo la roja la de mayor sismicidad, con un PGA, una aceleración máxima del suelo de 0,45 G más o menos. Compartimos una sismicidad bien parecida a la chilena en toda la zona costera. E igual estamos afectos al sismo de subducción, el mecanismo, la sismicidad es la misma, por supuesto, tiene que ser parecida. Y bueno, la menor aceleración, por supuesto, se da al estar el mar acá y ser sismo de subducción, la menor aceleración se da en la zona 1, en nuestra selva. Zona 2 también es parte de selva, así que en nuestra costa y en la sierra tenemos aceleraciones importantes, 0,45, 0,35 G, ¿no? Y, por supuesto, todos los edificios aislados, ya sean terminados en proyecto o en construcción, se centran en las zonas amarillas y rojas, que son las zonas de mayor sismicidad, ya dejando incorporarse el sistema en las zonas verdes, donde ya no es necesario por la aceleración que tienen, ¿no? Menos de 0,25 G. Proveedores en el Perú, como, bueno, ya les voy a contar más adelante, la norma de aislamiento sísmico, la norma sismo resistente desde el 2016, exigen que los hospitales tengan aislamiento sísmico, hospitales y clínicas, ¿no? Entonces, eso ha motivado bastante el mercado del sistema de aislamiento acá. También el buen funcionamiento que se ve en otros países como Japón y Chile, también motiva que universidades sobre todo, oficinas y
el sector vivienda también se interesa en incorporar estos sistemas. Y ya tenemos estas empresas que ven acá en pantalla. Está Robinson, que es la empresa que, bueno, creó el aislador de núcleo de plomo. Está Bridgestone, que es una empresa muy buena, de muy buena calidad, japonesa, ¿no? Es una empresa japonesa, ya Bridgestone es bastante conocido por sus neumáticos. Dynamic Isolation System también es una empresa que ya tiene bastante tiempo y bastante prestigio, es norteamericana. También ha vendido Tensa, Freysinet, que son empresas italianas, ¿no? Hiron es una empresa china, me parece que tiene un proyecto también hace algunos años. EPS, que son de friccionales en Estados Unidos. Bulco, que es una empresa chilena que ya tuvo una incursión acá en el Perú, pero ya no. Maurer, FIP y Mageva tratan de ingresar al mercado, pero todavía no han vendido ningún producto acá en el Perú en cuanto a aisladores sísmicos, ¿no? Códigos, bueno, nosotros hemos estado, la norma sismo resistente peruana desde el 2016 dice, ¿sabes qué? Todo clínica, todo hospital que sea grande y que esté en las zonas, en nuestras 2 zonas de mayor sismicidad, tiene que tener aislamiento sísmico para que continúe operativo luego un sismo importante. En la medida que no teníamos una norma, decían usen el ACE, el código americano, el estándar americano ACE, ACE 7 del año de 2016. Bueno, este año 2016 en realidad salió publicado el 2017, pero el capítulo 17 de este estándar americano conversa sobre el diseño de edificios aislados, requerimientos para el diseño de edificios aislados, aplicando nuestra sismicidad. Bueno, a partir de ese momento ya se crea en el Perú el comité de la norma E031, aislamiento sísmico, que es una norma peruana de aislamiento sísmico, que se publica en el 2019. En realidad, esta norma peruana de aislamiento sísmico es una traducción al español de la norma americana. Bueno, así como también pasó con la norma del concreto, generalmente en el país las normas toman bastante influencia, por no decir una influencia casi total, de las normas americanas, condicionando nuestras condiciones, incorporando, mejor dicho, nuestras condiciones locales. En este caso, la E031 toma copia prácticamente la norma americana, incorpora nuestra sismicidad y añade algunas condiciones adicionales de desempeño. O sea, al fin de cuentas, la norma E031 se ha vuelto una norma un poco, no un poco, yo diría considerablemente más exigente que la norma norteamericana, considerando algunas cosas que les voy a comentar, como es la clasificación de proveedores de dispositivos y también requerimientos en cuanto a desempeño. Los límites de aceptación de deformación de las estructuras aisladas en esta norma americana son bastante amplios. La norma peruana restringe bastante, limita bastante la deformación lateral de los edificios aislados, bueno, con la finalidad de que estos puedan continuar operativos luego de un terremoto importante. Entonces, la norma peruana ha ido un poquito más allá, exigiendo estos límites de deformación. No ha dicho nada sobre límites de aceleración, que también es importante. Pero bueno, ya indirectamente al limitar la deriva van a limitar la aceleración. No en todos los casos, no tiene mucho que ver en muchos casos, ¿no? Si es que la estructura es muy rígida sobre todo. Pero bueno, eso es algo que ya el comité de la norma tendrá que ir mejorando. Estas recomendaciones, bueno, están plasmadas en la norma. Hay otras. Tanto la norma LACE como la norma peruana no hablan de los dispositivos específicamente. O sea, no hay criterios de revisión o de seguridad en dispositivos, solamente del edificio aislado. La norma se concentra en pedir que el edificio aislado tenga ciertos límites de deformación, de desplazamiento, de aceleración, todavía no,
pero se enfoca en el edificio. Entonces, cuando queremos revisar dispositivos hay que ir a otros estándares, otras recomendaciones, como son la norma europea de diseños para el diseño de dispositivos, requerimientos para los dispositivos antisísmicos, y el ASTO para aislamiento sísmico, que está más enfocado a puentes. Acá hay que tener cuidado con esta norma, no es tanto para edificaciones. Sin embargo, el diseño de los dispositivos y requerimientos de dispositivos son bastante aplicables, salvo algunos que están más pensados para las condiciones de uso de un puente, ¿no? Que no son las mismas que las de un edificio. Esta norma, en cambio, sí hace distinción, pero con realidad europea hay que tener bastante cuidado cuando aplicamos una norma foránea, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Para desempeño del edificio, este JASU sirvió para los límites de deriva de acá de la norma peruana, y como les digo, para dispositivos hay que revisar códigos o estándares internacionales diferentes a estos. ¿Cuál es el objetivo de desempeño que tiene la norma de 031? Es el siguiente, ¿no? Trata el objetivo de desempeño que tiene que tener todo proyecto con aislamiento sísmico. Es el siguiente, ¿no? El sismo de 500 años de periodo de retorno que solemos usar para diseñar nuestras edificaciones de base fija, ¿no? Convencionales. Bueno, en la ingeniería convencional, este sismo de 500 años, nosotros diseñamos con una parte de este sismo, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, la octava parte muchas veces. Diseñamos con este sismo reducido, porque si no, nuestras edificaciones de base fija serían muy robustas, muy caras. Entonces, se diseña con una parte del sismo y se le da ductilidad al edificio, ¿no? Todos los requerimientos de estribos que le dan ductilidad a la estructura son para eso. Entonces, al hacer eso en ingeniería convencional sismo resistente, tanto en Colombia como en el Perú o en otro país sísmico, toda norma moderna de diseño sismo resistente lo que está haciendo es aceptando el daño para un sismo que viene cada 500 años. Entonces, el único objetivo es preservar la vida humana. Entonces, las estructuras pueden quedar muy dañadas, pero evitando el colapso. Con aislamiento sísmico ya no valdría la pena tener esos objetivos, ya perdería sentido incorporar aislamiento sísmico. Así que para el sismo de 500 años, el objetivo de desempeño, el objetivo de diseño es que el edificio no tenga daños, que el edificio no tenga ningún daño o muy ligero y pueda continuar operativo inmediatamente después del terremoto o del sismo fuerte. Incluso para la norma 031 apunta a que para sismos tan fuertes como un sismo que viene en promedio cada 2500 años, el daño sea muy ligero, sea inicio de daño moderado, daño muy ligero, y el hospital o el edificio pueda continuar en operación luego del sismo, ¿no? Entonces, el objetivo de desempeño no tiene punto de comparación con el de la ingeniería sismo resistente convencional. ¿Y cómo controlamos este desempeño de los edificios? Y la respuesta, no hay mucha ciencia acá, es bastante fácil. Tenemos que limitar la deformación lateral del edificio, de los entrepisos del edificio. Acá en el Perú le decimos deriva, eso también se le puede decir distorsión relativa, o bueno, en inglés drift. Limitamos esta deformación para el sismo de 2500 años. El límite que manda la norma 031 es de 5 por 1000 para el sismo de 2500 años. Si estamos en una deriva, limitando la deriva de 5 por 1000 para el sismo de 2500 años, más o menos para el sismo de 500 años estamos entre 3 por 1000, 3.5 por 1000 de deformación relativa, valor que es muy apropiado para mantener el daño de las edificaciones muy bajo, ¿no? Entonces, el otro aspecto que hay que limitar, que hay que revisar cuando diseñamos un edificio con aislamiento sísmico, es la aceleración máxima del piso, o la aceleración espectral también. Tenemos que controlar esa aceleración, porque esa aceleración es la que tira los tabiques
los muros que no son estructurales, la que daña los contenidos, descalibra equipos en el caso de hospitales, ¿no? Entonces, esa aceleración que también tiene que ver para procurar que el edificio continúe operativo luego de un sismo, tiene que ser limitada. La recomendación, el JASUS 99, que es un documento de la Agencia de Manejo de Emergencia de Estados Unidos, FEMA, sugiere estos valores máximos de aceleración espectral media, ¿no? Para que inicie el daño bajo, la aceleración tiene que iniciar con 0.3 G. El daño moderado empieza a partir de 0.6 G, aceleración espectral media. Esta es la aceleración de piso. Entonces, bueno, lo que nosotros recomendamos para el sismo de 2500 años es estar debajo de 0.6 G. Generalmente apuntamos a estar debajo de 0.4 G. 0.4 G de aceleración espectral media, ¿no? Bueno, y si bien esta norma AC7 del 2016 que se publica en el 2017, la norma AC7 ya tenía la versión del 2010. Bueno, este nuevo enfoque del AC716 y el de la norma peruana incorpora dos puntos fundamentales en el diseño de sistemas con aislamiento sísmico. El primero es que ya acepta, bueno, desde un inicio aceptaba, pero ahora ya específicamente especifica valores para considerar la variabilidad de los aisladores sísmicos. Los aisladores sísmicos, las propiedades de estos aisladores varían por tres causas principales. Podemos agrupar estas variaciones en tres causas principales. La primera es que estos dispositivos envejecen. Así como una llanta de un automóvil a los 5 años, el caucho está mucho más duro y recomiendan cambiarla, y el caucho va envejeciendo, se va endureciendo, los aisladores de goma también. El caucho, por supuesto, no es el mismo, pero también va envejeciendo. Los metales se van oxidando. El envejecimiento en los dispositivos y en todo material, por supuesto, es una condición que hace que las propiedades varíen. También las condiciones de ensayo hacen que las propiedades varíen. Si ustedes ensayan con distinta temperatura, a diferente velocidad, y después de algunos ciclos, dependiendo de estas condiciones, las propiedades también varían. Y son variaciones que pueden ser importantes dependiendo del dispositivo, del fabricante. Entonces, esto también es algo que hay que considerar en el diseño. Y también, por supuesto, los procesos de fabricación. Toda manufactura, todo proceso de fabricación tiene una variabilidad asociada que también tiene que ser considerada. Entonces, estos tres principales factores son reconocidos por la norma norteamericana, AC716, y por ende por la norma peruana, al ser una copia. Otra modificación que hace la norma americana respecto a su predecesora, ¿no?, su versión anterior, es que antes tenían un sismo de 500 años de periodo de retorno y se diseñaba con un sismo de 500 y se verificaba que la estabilidad del sistema se dé para el sismo de 2500 años. Ahora, para simplificar el proceso, el ACE dice, ¿saben qué? Solo usen el sismo de 2500 años para todo. Diseño, verificación de la estabilidad del sistema, para todo. Entonces, esos son los principales cambios, ¿no? Y el enfoque moderno para el diseño de estos sistemas. Entonces, en cuanto a variación de las propiedades, si yo tengo una propiedad nominal de diseño, tengo que considerar un rango de diseño, que esta propiedad nominal que yo deseo en el diseño, tengo que tener en cuenta que puede variar para más y para menos. Entonces, esta rigidez, digamos, hablemos de un parámetro, son dos, rigidez y amortiguamiento, pero hablemos de rigidez o flexibilidad que necesitamos del sistema. Si yo quiero una flexibilidad del sistema determinada, tengo que considerar que esa flexibilidad se puede ver reducida o la rigidez incrementada o disminuida, y bueno, esas variaciones se les denomina lambda.
la norma americana y la norma peruana incorporan unos factores lambda que son de modificación de propiedades que tienen que ver con el tipo de dispositivo y el proveedor, como vamos a ver más adelante. Entonces, les mostré al inicio de la presentación el comportamiento lateral que tienen estos sistemas. Bueno, esto es una idealización bilineal del comportamiento de los dispositivos. Entonces, lo que dice la norma básicamente es, si tu propiedad nominal es la curva en verde, esto es un gráfico fuerza-deformación, ¿no? Inicio el desplazamiento y hay una rigidez grande, y luego ya el sistema se flexibiliza y me voy con una rigidez, una pendiente pequeña, ¿no? Entonces, si lateralmente yo empiezo a deformar el aislador, voy a tener esta curva versus desplazamiento, ¿no? Que es la curva verde. Pero la norma te dice, ok, está bien, esta curva verde es la curva que tú estás apuntando a tener en los ensayos, que vas a tener en los ensayos, pero por envejecimiento, por las condiciones que las que conversamos hace un ratito, cuando venga el sismo, esta curva verde se puede portar como la curva azul, ¿no? El sistema en realidad, cuando venga el sismo, podría ser más rígido que el valor nominal que nosotros perseguimos en el diseño. Entonces, hay que considerar en el diseño esta curva azul para dotar al edificio de la resistencia necesaria para poder soportar esta curva azul. O sea, la fuerza máxima de diseño será la ordenada obtenida con la curva azul y no con la curva verde, ¿no? En cambio, también la norma dice, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? La variabilidad puede hacer que cuando venga el sismo, tu sistema no sea más rígido, sea más flexible, que eso es mejor, ¿no? Nosotros generalmente, queremos que el sistema sea lo más flexible posible para que aísle bien efecto sísmico. Pero bueno, la norma dice, si tú consideras que tu sistema está más flexible, también tienes que considerar que esa flexibilidad adicional te va a dar mayor deformación. Entonces, también tienes que considerar esta mayor deformación para la estabilidad del sistema. O sea, a una deformación mayor, tienes que prever que tu edificio puede formarse, el sistema puede formarse más de lo que pensaste con la curva verde, y por tanto, tus dispositivos tienen que aguantar esa deformación. Y también la estructura no se puede chocar con otra cosa para esa deformación. Entonces, en el diseño consideramos la curva azul y la curva roja aplicando estos factores lambda que están en la norma. Entonces, si para el dispositivo tenemos esto, para el sistema global tendremos algo muy parecido. Un límite superior de diseño, que será la curva azul, y un límite inferior de diseño, que será la curva roja. Y la curva verde, que es la propiedad nominal del sistema, queda en el medio de los dos. Voy a acelerar un poquito más algunas cosas, porque ya estamos, bueno, cercanos. Quizás me paso unos 10 minutos, 5 minutos, pero me avisan si es que necesitamos acortar el tiempo. A ver, en cuanto a los factores lambda, estos factores lambda, ¿qué tanto puede variar la curva verde de la curva nominal? Dependen de dos cosas. La primera, del tipo de dispositivo. No es lo mismo tener un aislador de goma que un aislador friccional o un aislador de alto amortiguamiento. Presentan variaciones distintas. Y tampoco es lo mismo que fabrique un fabricante que tiene, qué sé yo, 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, 40 años de experiencia, o lo fabrique un fabricante que acaba de empezar a fabricarlos hace 2 años. Entonces, las variaciones que los dispositivos vayan a tener van a depender del proveedor y del tipo de dispositivo. Entonces, tanto la norma americana como la norma peruana clasifican a los proveedores en dos clases. La norma americana llama a los proveedores experimentados proveedores calificados, y a los que no lo son, proveedores desconocidos. La norma peruana quiso ser más polite, digamos, en decir esto, y dijo, ¿saben qué? Va a haber un proveedor clase 1 y un proveedor clase 2. Los proveedores de clase 1
son los proveedores experimentados, y los de clase 2, los que no tienen tanta experiencia en cuanto al diseño de dispositivos. Entonces, también, dependiendo del proveedor que tengamos, la variación que van a tener que considerar en la propuesta de dispositivos, pues tendrá que ser la tabla o de clase 2 o de clase 1. El ACE dice, esta tabla es algo recomendado. Sin embargo, el proveedor tiene que sustentar sus factores de variación con sus pruebas de cualificación, con su experiencia pasada, sus ensayos pasados. Tiene que sustentar el ingeniero que está diseñando el sistema de aislamiento cuál va a ser cuál es su variación. Entonces, pero la norma peruana, teniendo en cuenta nuestra realidad que como ingenieros no tenemos mucha experiencia diseñando estos sistemas, la norma peruana pone un fusible más de seguridad diciendo, estos no son valores recomendados, son valores mínimos. Cabe decir que si viene un proveedor de clase 1 y dice, ¿saben qué? Mi variación para la rigidez elástica, poselástica, digamos, de mi aislador es 1.1. Y si lo sustenta, está todo perfecto, ¿no? Lo tiene que sustentar de todas maneras. Pero la norma peruana dice, así tú tengas una variabilidad menor, tienes que considerar la variabilidad mínima de esta tabla, que es 1.2 para el diseño, ¿no? Entonces, dan ese límite de seguridad mínimo que para Estados Unidos es una recomendación, para Perú es una exigencia mínima. Bueno, entonces como les comentaba, la tabla, que es la misma, esta está en español, pero en la tabla norteamericana es la misma, agrupa estos lambdas que les comenté por envejecimiento, efectos ambientales, por condiciones del ensayo o por la fabricación. Y luego se multiplican con esta formulita que está por acá, que ahorita no vamos a entrar en detalle para eso, y da la variabilidad por la que tengo que multiplicar al dispositivo, a la propiedad del dispositivo. Entonces, este numerito, que es la variabilidad asociada a una propiedad del aislador, va a depender si el aislador es un aislador friccional que no tiene lubricación, o si tiene lubricación varía más, o si es un aislador de bajo amortiguamiento, la variación será una. Si es un aislador con núcleo de plomo, la variación será otra. O si es un aislador de alto amortiguamiento, también la variación será mayor, será otra. Entonces, la norma reconoce la variabilidad por tipo de dispositivo y por proveedor, ¿no? Entonces, digamos, un aislador de núcleo de plomo, ¿no? Que la pendiente, este valor de acá que estoy indicando con el mouse, ¿no? Le llaman fuerza característica, fuerza de activación. Bueno, puede variar en 50% más de lo que la propiedad nominal dice para un proveedor calificado. Pero para un proveedor no calificado esa variación en realidad puede ser 80% más. Y eso hay que considerarlo en el diseño. Entonces, si viene un proveedor de clase 2 que no logra acreditar la calificación de clase 1, dice, sabes que yo estoy demostrando que mi propiedad es 1.6, tendrá que usar 1.8 porque es lo mínimo, ¿no? Eso es un poco la distinción entre la aplicación de lambdas de Perú con Estados Unidos, pero el concepto es el mismo y la aplicación también es la misma. Los requerimientos mínimos de lambda sí son una exigencia diferente nada más, ¿no? Después también hay que tener control del entorno, ¿no? El aislamiento sísmico tiene su talón de Aquiles, ¿no? Básicamente es que la estructura suele ser menos resistente. Por lo tanto, si hay una traba en el sistema, sería contraproducente y la dejaría peor que si fuera un edificio base fija. Tenemos también, básicamente ese es el mayor talón de Aquiles del sistema de aislamiento. Entonces, si tenemos una junta de separación y viene el sismo a 2500 años y esa junta es insuficiente, tenemos un problema muy grande porque vamos a colisionar la estructura aislada, que es menos resistente que una estructura de base fija, y también vamos a generar posiblemente problemas en los dispositivos si no hemos calculado bien el desplazamiento máximo posible que puede tener el sistema, ¿no? Entonces,
es muy importante una junta de separación adecuada, tener esto bien calculado. Si construimos un edificio aislado al lado de un talud y este no es estable para un sismo de 2500 años, también tendríamos un problema, porque si el talud traba el edificio, cuando venga el sismo de 2500 años, por más que el edificio haya sido diseñado para un sismo de 2500 años, no serviría de nada cuando se trabe el edificio para un sismo que venga cada 1000 años, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido. Igual si tengo un vecino que es una construcción antigua, muy vulnerable, viene el sismo de 500 años y la estructura llega a fallar y al colapso y llega a trabar el sistema de aislamiento de nuestro edificio, también tenemos un problema. Entonces, el control del entorno es algo que no se suele pensar mucho en cuanto a ingeniería, pero es algo bastante importante que hay que tener en cuenta cuando proyectamos un edificio con aislamiento sísmico. Igual, a veces, esto es bastante común, podemos diseñar la estructura con el sismo de 2500 años, pero si no diseñamos el muro de contención que está soportando el terreno contiguo, ¿no? Para el mismo nivel sísmico, también tenemos un problema, porque si lo diseñamos esto para 500 años y ese muro para el sismo que viene cada 2500 años se voltea, porque no ha sido diseñado para 2500 años, o se desplaza y se voltea, entonces, y traba el sistema de aislamiento, también tenemos un problema, ¿no? Cualquier colisión con el sistema, con el edificio aislado es un problema. Impredecible, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a ingeniería de valor de edificios aislados, básicamente es tener muchas alternativas de solución que cumplan con el desempeño del edificio. O sea, si yo tengo todos los tipos de dispositivos posibles que cumplan con los valores de deriva y de aceleración que yo necesito, pues estará muy bien y el cliente tendrá mucha posibilidad de compra de dispositivos, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos ingeniería de valor, ¿no? Entonces, si miramos esta gráfica, por ejemplo, esto es el diseño lo que tiene que establecer es un rango de aceptabilidad de propiedades, ¿no? El rango que vemos en rojo, digamos. Nosotros en la especificación técnica, producto del diseño de ingeniería, damos un rango de flexibilidad, un rango de amortiguamiento. Y luego cuando vienen las propuestas, los proveedores generalmente están en esos rangos. Vemos las propuestas, los círculos en verde son propuestas de provisión, ¿no? Acá hay 3 propuestas que cumplen y una que no cumple. Una que no cumple con el desempeño pedido, ¿no? Da más deriva de lo pedido. Entonces, bueno, en ese caso el diseño está bien, han podido cumplir 3, 4 también podría cumplir si revisa su ingeniería bien, muy probablemente, ¿no? Y lo que se quiere, lo deseable, es que el diseño permita múltiples proveedores que simplemente se centre en valores de ingeniería, en valores técnicos, y que permita la libre concurrencia de ofertas de provisión, ¿no? Sería muy malo que un diseño esté orientado a un único proveedor, ¿no? Por supuesto, esto en beneficio del cliente final y del cliente inmediato, porque a más proveedores puedan concursar, por supuesto, la demanda y la oferta será mejor y será mejor para el Estado en caso de hospitales, proyectos públicos, o para el cliente en caso de proyectos privados. En el caso de Prisma, cuidamos mucho y promovemos mucho la ingeniería abierta, sin direccionamientos, que permita que todos los dispositivos puedan concursar, manteniendo los valores de desempeño del edificio que se están buscando, ¿no? Y les muestro rápidamente, para ir terminando, ingeniería de valor que hemos hecho en la oficina. El primer caso es el edificio DINEN, un edificio de 9 pisos, 3 sótanos, destinado a una edificación de salud, al tratamiento del cáncer. Bueno, este edificio que tiene 10 pisos aislados, en realidad son 9 pisos, 3 sótanos, pero son 10 pisos aislados, y esto es porque se necesitaba que el aislamiento sísmico
esté debajo del sótano 1. Generalmente el aislamiento sísmico va debajo del primer piso, ¿no? Porque si no te queda un muro en contención muy grande, muy costoso. Entonces, pero en este caso, el proyecto requería que el aislamiento esté debajo del sótano 1, porque en el primer sótano habían equipos que querían proteger, muy sensibles a la aceleración, y unidades de funcionamiento del hospital que eran esenciales para que este edificio pueda continuar operativo luego de un sismo muy severo. Entonces, el principal problema, nosotros siempre recomendamos aislar a nivel 0, porque si el aislamiento sísmico va acá, lo que vamos a tener es un muro de contención, que viene siendo muro de sótano acá abajo, pero luego se vuelve un muro de contención embolado, que tiene que resistir un sismo de 2500 años. Entonces sale un muro, un señor muro de 80 centímetros de espesor, de 90 centímetros de espesor, con mucha cantidad de acero de refuerzo. Entonces es algo que se vuelve bastante caro, ¿no? En este caso, el objetivo de desempeño era una deriva máxima de 3 por 1000 para el sismo de 500 años. Esto era cuando todavía no estaba el AC716, y una aceleración máxima de 0.2 G. Y para el sismo de 2500 años, que el sistema de aislamiento sea estable. Cuando nos llegó este edificio, tenía el problema, bueno, nosotros solamente en este edificio diseñamos el sistema de aislamiento, ¿no? La ingeniería ya estaba avanzada y había un problema con este edificio, que son los muros en rojo que ven acá, ¿no? Tenían muros de concreto armado para zona de radiación, que tenían que ser muy anchos, de 60-50 centímetros de ancho. Muros de 60 eran. Y el problema de esos muros de 60 que ven acá en planta era de que, bueno, esa es una zona, en realidad el muro era bastante zona, ¿no? El problema de estos muros rojos que se acoplaban a los pórticos eran que jalaban mucho sismo y generaban tracciones en los dispositivos, ¿no? Entonces, estos muros adosados a la estructura sismo resistente generaban tracciones de 300 toneladas en los dispositivos, problemas de excentricidad en el edificio. Y bueno, lo que se terminó haciendo es separando los muros de concretos adosados a los pórticos, que eran el principal problema que generaba las tracciones en los dispositivos, y se flexibilizaban algunas vigas del perímetro también, para que no transmitan fuerza cortante y generen levantamientos, ¿no? Eran vigas cortas. Primero vamos a ver separar muros estos muros rojos. Se eliminaron, se pusieron como carga con una junta que tenía un sellante especial para radiación, y con eso nos quedamos con una estructura porticada, que ya no tenía placas concentradas que generaban tracciones. Por el otro lado, ¿qué pasa cuando tienen un edificio que tiene 10 pisos, 7 pisos o más? Generalmente las columnas que están externas, que tienen menos carga axial, suelen tratar de levantarse, porque bueno, acá ven la carga de sismo, ¿no? Cuando el sismo viene de manera lateral, comprime esta zona y trata de levantar esta zona del edificio. Como esta zona que se trata de levantar no tiene mucha carga axial, la carga de gravedad, la carga verde, hay una tracción en el dispositivo, y ya hemos dicho que los dispositivos no son buenos resistiendo tracción, y la estructura también tiene deformaciones y efectos cuando el aislador regresa a su posición vertical indeseables. Entonces, lo que transmite esa tracción en los dispositivos son estas vigas que vemos acá, que son vigas cortas, que transmiten bastante tracción por el corte. Entonces lo que se hace es, esta viga se le reduce el peralte, se adelgazan, ¿no? Se les quita altura a la viga, de modo de reducir el sismo en esa zona. Entonces lo que hicimos acá es redujimos el peralte de las vigas perimetrales para quitar un poco de carga sísmica. Aumentó un poco la carga sísmica acá, pero igual se compensaba con la carga de gravedad de esta columna, que tiene más área tributaria. Y bueno, ya resolvimos el problema de las tracciones por estas vigas en el perímetro, ¿no? Entonces, esta reducción del peralte de vigas ayudó a reducir la tracción por acá y quitar
estos muros de sótano a quitar también tracciones y excentricidades. Y ya el sistema pudo ser resuelto. Se presentaron varias alternativas de provisión, ¿no? Péndulos de fricción triples, péndulos de fricción simples o dobles y aisladores de caucho más deslizadores. Todo el espectro de dispositivos. Entonces, los péndulos triples propusieron un solo tipo de dispositivo. Por supuesto, todos tienen que tener el mismo radio de curvatura, ¿no? Y esta fue la propuesta. Ya, la fuerza, a ver un ratito, esto es la fuerza, a ver, esto es la pendiente por fluencia. A ver, ahorita les muestro los resultados, mejor voy a sacar esto un rato. Acá tenía la primera propuesta de péndulos tenía un problema de fuerza restitutiva, no voy a entrar en mucho detalle. La norma establece una fuerza mínima de restitución para que el edificio vuelva a estar centrado y no se quede desplazado a un lado. Bueno, la primera propuesta de péndulos no cumplía con eso. Así que se les dijo, se hizo la corrección y ya presentaron una propuesta que ya cumplía con péndulo triple. Y llegaron a tener un periodo de 3.5 segundos. El periodo del edificio aislado, ¿no? El periodo del edificio sin aislar era como un segundo. Una deriva máxima de 2.6 por mil y una aceleración máxima de 0.21 G. Entonces ya el sistema era adecuado, la propuesta técnica, ¿no?, era adecuada y se tenía una primera propuesta de provisión. Después había una tercera propuesta con aisladores elastoméricos y deslizadores planos de fricción. Estos son los tipos. Se propusieron deslizadores más rígidos en el perímetro para controlar torsión. También va a depender de la carga axial. Bueno, este era el diseño propuesto. Y el periodo aislado que se logró era de 3.7 segundos. La deriva máxima 2.5 segundos y la aceleración máxima 0.19 G. Básicamente, si bien esta propuesta con elastoméricos mejora el comportamiento sísmico porque tenemos deriva más pequeña, ¿no? 2.5 versus 2.6. Para términos de ingeniería, 2.5 y 2.6 es lo mismo. Entonces, estas alternativas, la mejora de los elastoméricos no era mucha, era bastante equivalente, ¿no? Y bueno, el resumen del desempeño es que todos los dispositivos pudieron cumplir con lo que se le pedía, que era una deriva menor de 3 por 1000 y una aceleración menor de 0.2 G. Y el cliente terminó decidiendo por los elastoméricos. En realidad podía haber sido cualquiera, pero el diseño le permitía muchas alternativas. Poder jugar con todas las alternativas, concursar con todas, ¿no? El caso del Hospital de Policía del Perú se construyó en el 2015, antes de la norma 716 también. Fueron como 45.000 metros cuadrados. Era una estructura de 6 pisos irregular, ¿no? La norma peruana permite estructuras irregulares con aislamiento sísmico, siendo estructuras esenciales, porque bueno, no se van a deformar mucho. La deriva máxima fue 2.8 por 1000 y aceleración máxima 0.28 G, valores bastante reducidos, bastante adecuados, ¿no? Y bueno, para control de daño, como conversamos, hay que establecer los rangos, ¿no? Estos fueron los rangos que se establecieron en el diseño, el valor nominal y los valores máximos. Para el control de contenidos igual se limitó la aceleración, no voy a entrar en mucho detalle porque ya estamos cortos de tiempo. También tuvimos un caso de un hospital construido en la pendiente de un cerro con aislamiento sísmico, que es este hospital en la Sierra Peruana, en Yata, en Huánuco. Este hospital es construido en pendiente, ¿no? Tiene que ir subiendo por la topografía del terreno, que fue lo más complicado. Y bueno, en este caso el mayor problema fue que el aislamiento sísmico no hubiera podido estar. El aislamiento sísmico está a partir de este nivel que estoy indicando y en este, ¿no? Esta es la estructura aislada, la que está en verde, y la estructura en bases encerrada en azul es una estructura fija al terreno. No pudo ser aislada porque
Si nosotros hubiéramos incorporado aislamiento sísmico acá en este nivel, a nivel de base, lo que hubiéramos tenido son muros en volado que tenían que resistir 2.500 años de terreno, ¿no? La curva roja es el perfil del terreno vecino, se tenía que resistir con el sismo 2.500 años, y este muro hubiera tenido más o menos unos 15 metros de alto, ¿no? Entonces es mucho para un muro envolado, hubiera sido ingenierilmente no factible resolver ese problema, muy costoso, con anclajes permanentes, y el terreno vecino no es propiedad del Estado, entonces no se podía hacer. Entonces la única salida era tener estos dos primeros pisos fijos al terreno, bastante rígidos, para que no se deformen casi nada, y tener aislamiento sísmico por encima de eso, ¿no? Bueno, el hospital de Ilave también, bueno, lo diseñamos nosotros. Es un caso de múltiples edificios sobre una plataforma de aislamiento única. También se puede hacer eso cuando tienen mucha área. Generalmente los aisladores con bastante área del edificio se portan bastante bien. Hemos hecho edificios de una sola, sin ningún tipo de junta, de 150 metros de largo, ¿no? Sin ningún problema. Porque los aisladores absorben estas deformaciones de la estructura y no hay tanto... Es bastante posible hacerlo. En este caso, si las propiedades dinámicas de los de los edificios varían mucho por ciertas cosas, sí ya es mejor tener juntas. Y en este caso se generaron 5 edificios pequeños sobre una plataforma de aislamiento única. La junta entre cada edificio es pequeñita, 5 centímetros, porque bueno, la deformación también es bastante reducida, ¿no? Y bueno, en este caso eran 5 bloques aislados, ¿no? Y bueno, este es el modelo 3D del edificio, ¿no? Total. Como acá habían más pisos, un piso más que acá, la rigidez se concentró más por acá que acá para tener buena masa participativa, buena deformación, buen comportamiento lateral del edificio, evitar torsiones del sistema, ¿no? Siempre que podamos reducir la torsión, es bueno hacerlo para tener un desplazamiento más pequeño y dispositivos más pequeños, no tan caros. Es mejor para el edificio también. Y bueno, el desempeño fue muy bueno también, 2.9 segundos. Deriva menos de 3 por 1000, ¿no? Está justo en 3 por 1000 para el sismo de 500 años. Acá ven que el periodo del edificio base fija estaba por acá y se dio un gran salto. La aceleración se redujo bastante, más de 80%, a 3 segundos más o menos. Y bueno, conclusiones ya para terminar. Es que el diseño de edificios aislados debe garantizar la continuidad de servicios del edificio luego de sismos de gran magnitud. Esto ya sea para hospitales, para vivienda o para oficinas. Incorporar aislamiento sísmico generalmente incrementa el costo de los edificios entre 3% y 10% a partir de edificios de 3 pisos para arriba, ¿no? El incremento de la estructura es 3%, 10%, varía en ese rango, no es mucho, ¿no? Pero el beneficio sí es abismal, ¿no? Tener un edificio que continúe operativo luego un sismo muy importante es un salto bastante grande respecto a la ingeniería convencional, que solamente piensa en que la estructura no colapse, ¿no? Y el costo es bastante reducido para esto. Entonces, se está usando bastante en el Perú en vivienda social, incluso en edificios de oficinas. Pero bueno, cuando se diseña un edificio de oficinas y un hospital, el objetivo de desempeño es el mismo, ¿no? Con aislamiento sísmico es muy fácil tener este objetivo de que no haya daño, ¿no? No tendría sentido incorporar aislamiento sísmico y pensar en daño. Después, tiene que ser el diseño hecho de manera independiente a los proveedores, ¿no? Eso también es muy importante, evitar direccionamientos, es algo que lamentablemente hemos visto en algunos casos acá en el país. Y bueno, a las finales termina perjudicando al cliente, o si es un proyecto público, al Estado y al usuario y a todos. Entonces,
es algo que por ética no se debe hacer. Debe permitir la competencia de todos los proveedores. Esto se logra expresando rangos de variabilidad que cumplan con los objetivos de desempeño del diseño estructural, que es mantener derivas y aceleraciones y deformaciones, ¿no? Bajo ciertos límites recomendados. Y debe también asegurar la inmunidad del sistema ante posibles obstrucciones. Han habido casos en el que el diseño ha estado perfecto, la construcción también, pero al final un cliente, digamos, decidió que la junta del sistema de aislamiento se veía mal y se rellenó con piedras, digamos, ¿no? Ha pasado algo así. Y bueno, por supuesto, si van a poner piedras en la junta del sistema aislado, lo van a trabar. Y ya ese edificio es un edificio de base fija, ya es un edificio aislado. Entonces, o si no han colocado juntas adecuadas en las escaleras, o si no han dejado, en el plano estaba bien, pero en obra también hemos visto ese caso. La junta no era tanto, sino era 5 centímetros. Entonces, por supuesto, el edificio no va a cumplir con el objetivo de desempeño. Eso es muy importante, que el ingeniero estructural pueda revisar el edificio una vez construido, una vez se vaya a dar la conformidad de obra. Esto también lo pide la norma peruana, ¿no? Que el ingeniero estructural genere un acta de conformidad antes de recepción de obra de un edificio aislado para evitar estos problemas. Y ya el usuario final, el cliente, es responsable del mantenimiento del sistema. Estos dispositivos no suelen requerir mantenimiento, pero cada 2 años hay que estar revisándolos según la norma peruana. Y bueno, luego de un sismo fuerte también. Entonces, son cosas que hay que tener muy en la cabeza cuando hacemos un edificio aislado, ¿no? Que para que continúe operativo no solamente es importante hacer un buen diseño, sino también una buena ejecución y nunca trabar el sistema de aislamiento, ¿no? Y bueno, con eso ya se termina la exposición. Muchas gracias por el tiempo y mil disculpas por haberme pasado unos minutos. Y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener o cualquier instrucción también que puedan tener. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias de parte de sí, Javeriana. Pues estamos muy felices de que ustedes nos hayan brindado este espacio. Entonces, pues agradecemos al ingeniero Luis y a la ingeniera Teresa pues por habernos brindado esta capacitación. No, ustedes muy agradecidos por la oportunidad. Si tienen alguna consulta, encantado de absolverla, ¿no? O algún comentario. Quedo atento. Listo, sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo entonces aquí. Y si tampoco hay preguntas, tampoco no pasa nada. Igual encantados, ¿no? De haber compartido un momento con ustedes. Y si tienen alguna consulta que quieran hacer luego por el correo, les voy a dejar el correo también para que nos puedan escribir. A ver acá, en pantalla, ¿no? O bueno, luego puede ser enviado. Están preguntando por el chat. Ah, ya, perfecto. Ya, a ver, ahorita vemos el chat. O de repente ustedes leen la consulta porque no... Bien podría ser eso, ¿no? Listo. Entonces, John Alcántara dice, la ponencia, ¿qué consideraciones se debe tener para seleccionar los acelerogramas para el análisis TH? Ya. A ver, lo que dice el estándar americano y el estándar peruano para selección de acelerogramas es, bueno, si quieren usar un acelerograma de sitio, sí hay que tener una sismicidad muy parecida. Generalmente esto no es factible porque
sobre todo en nuestros países. Bueno, Chile sí tiene bastante instrumentación, pero a veces es complicado que para un determinado sitio hayan registros pasados bastante viables, factibles, ¿no? Ya tenido. Entonces, lo que la norma dice es, apunta a tener acelerogramas espectrocompatibles. Lo ideal es que estos acelerogramas espectrocompatibles sean seleccionados a partir de un emplazamiento, de un sitio que tenga un suelo parecido al suelo de nuestro proyecto y una sismicidad parecida también. Es lo ideal para que el contenido de frecuencias de esta señal ya venga con esas componentes similares a las de nuestro proyecto. Sin embargo, si no lo tenemos, tampoco es mayor problema. Buscamos un acelerograma de la red de Chile, Perú o Colombia que tenga un suelo parecido, no importa la magnitud, y ese acelerograma lo vamos a hacer espectrocompatible con un programa. Lo hacemos espectrocompatible al espectro normativo del código sismo resistente, y con eso ya diseñamos, ¿no? Con esa señal tiempo-historia. Es lo que la norma americana dice para el diseño de no lineal de respuesta en el tiempo. Ahora, también suele darse el caso cuando el suelo es muy blando. Ya lo recomendable a veces es hacer un estudio de sitio, sacar el espectro de sitio y escalar los acelerogramas a este espectro. La norma peruana lo que dice es que hay que hacer de todas maneras en el suelo un ensayo de microtrepidación, o sea, determinar el periodo fundamental del suelo. Una vez que uno ha terminado el periodo fundamental del suelo, si este periodo concuerda con el periodo que debe tener el suelo según el código, te da una tablita ahí, entonces puedes usar el espectro del código, el espectro de pseudoaceleraciones del código para diseño. Y tus señales tiempo-historias también las puedes escalar a este espectro y con eso diseñas. Pero si haciendo este ensayo de microtrepidación para determinar el periodo del suelo, te sale que este periodo es más grande, entonces la norma te dice, está fuera del rango, este suelo podría no cuadrar con el suelo que prevé la norma para esta zona, así que haz un estudio de sitio, saca el espectro del sitio, que es ya un ensayo geofísico, saca el espectro del sitio y con ese espectro diseña tu estructura. Si el espectro es menor que el espectro de la norma, usa el espectro de la norma. Si el espectro es mayor, usa este espectro, ¿no? Entonces ya con ese espectro o el de la norma ya compatibilizas tus acelerogramas, no hay que hacer los espectros compatibles. No sé si con eso se respondió un poco la pregunta, ¿no? Listo, igual tenemos 4 preguntas más. Entonces, pues podríamos continuar. Andrea Tupa pregunta, ¿qué consideraciones se deben tener para la componente vertical para los aisladores? Ya. A ver, generalmente, como os le digo, la componente vertical en cuanto a la estructura no afecta mucho. En cuanto a los aisladores, sí impone un poco más de fuerza, ¿no? Entonces, las combinaciones de la norma AC716 y las combinaciones de la norma peruana ya incorporan este efecto de la aceleración vertical en la combinación, ¿no? Una fracción de la aceleración lateral la imponen verticalmente, está en la combinación y con eso se diseña el dispositivo, ¿no? Entonces, aumenta un poco más el peso del dispositivo, 30-20%. El peso, la carga sísmica se incrementa en 20-30% más o menos. Y con eso hay que diseñar el aislador. Entonces, la aceleración vertical sí tiene que ser considerada para el diseño del aislador, porque va a poner un poco más de carga axial, un poco más de peso en el aislador, que tiene que ser considerado para diseñar este dispositivo. Lo puedes hacer, como dice la norma, con esta combinación, o dándole al modelo estructural una aceleración vertical correspondiente al espectro, o con un acelerograma vertical también, la componente vertical de tu acelerograma, ¿no? Pero sí tiene que considerarse, ya sea análisis estático dinámico, esta aceleración vertical en el diseño de los aisladores, ¿no?
Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Ahora sigue Eric Trigoso. Él pregunta, ¿el rango de los costos de los aisladores ha variado en estos años por el tema de la tecnología de cada uno? Sí, ha variado y también por el tema de competencia. Cuando todo empezó en el Perú en el 2012, los precios eran relativamente caros. Habían 2 empresas nada más en el Perú y al ser los únicos ponían su precio. Ahora han venido todos los países, todos los proveedores y la competencia es feroz, ¿no? Incluso hasta desleal. Así que el tema de los precios se ha reducido bastante, que es bueno para el mercado peruano. Y también las tecnologías, los procesos, eh, permiten reducir costes asociados a ensayos, a procesos de fabricación también, ¿no? Entonces ahora, si me quieren hablar de rangos, en el Perú generalmente el precio de un aislador oscila entre 3.000 y 20.000 dólares. Es bastante grande el rango, dependiendo de la cantidad de pisos, de la deformación, de la sismicidad de la zona. El aislador más caro que hemos visto es de 17.000 dólares. Es un aislador bastante grande, ¿no? Y bueno, como les digo, para edificios más pequeños, 3.000 dólares, 5.000 dólares, 4.000 dólares, también suele ser el rango, ¿no? Ok, listo. Ahora hay otra pregunta. Saúl quiere hacer una consulta y dice, ¿hay algún proyecto en el Perú para hacer aisladores y su respectivo laboratorio? Hay un proyecto que está conversando el CENCICO, que es una oficina de normalización acá en el Perú para construcción, de implementar un laboratorio en el que se puedan ensayar los aisladores, ¿no? Eso todavía yo lo veo, sobre todo con el tema de la pandemia, bastante aplazado, ¿no? En el Perú no hay un laboratorio que permita ensayar los aisladores. Y por lo tanto tampoco hay una empresa que fabrique local, ¿no? El laboratorio más cercano es la Universidad Católica de Chile, que sí tiene un laboratorio para ensayar estos dispositivos, ¿no? Por supuesto, la implementación de un laboratorio puede oscilar entre los 4 millones de dólares para arriba, dependiendo de la máquina de ensayo que quieran traer, ¿no? O incorporar. Pero sí, es una limitante acá en el país no tener un laboratorio. Todos los ensayos se hacen fuera. Pero bueno, sí, espero que en los años siguientes se pueda abrir un laboratorio y eso también va a abrir el mercado local, ¿no? Va a ser bastante importante eso. Todavía no tenemos. Ok, ahora continuamos con Eraso Cerón. Pregunta, para el diseño de edificaciones con aislamiento sísmico de base se usa capitel superior. ¿Se puede usar un mass joint en ETABS o se usa un frame? ¿O cuál es la manera más adecuada? Generalmente con un frame está bien, ¿no? Finalmente es una parte de la columna. Entonces generalmente con un frame está bien. Si usas simplemente un nudo, un punto, ¿no? En el que vienen las vigas del sistema de aislamiento y la columna y de ese punto sale el aislador, tampoco está mal, porque estás considerando un nudo rígido igual, ¿no? Entonces, en realidad no hay problema si usan un frame o si no usan un frame. A las finales en diseño no les va a afectar mucho. El frame es un poquito de peso más, nada más, pero no hay mayor problema, ¿no? Igual la viga, tener en cuenta que este capitel o este pedestal, o este capitel, ¿no? O dado superior del sistema de aislamiento, en realidad tiene que ser adecuadamente diseñado. Es parte de la viga, véanlo como un ensanche de viga. Entonces, tiene el estribo que llega a la cara de columna, tienen que tener cuidado también con ese detalle, ¿no? Si usan un frame columna en el TAPS, seguro ahí pueden confundirse y no considerar el momento y el cortante a cara de columna, que es lo que deberían considerar. Entonces, tengan bastante cuidado también con eso, ¿no? Si usan un nudo nada más, ahí sí van a ver el cortante y el momento de la viga del frame del sistema de aislamiento a cara de columna que es mejor. Y si usan un frame como columna para el capitel tampoco está mal,
pero tengan cuidado con ver el momento y el cortante de la viga, el sistema de aislamiento a cara y columna. Eso sí es algo importante, ¿no? Listo, ingeniero. Ahora seguimos con Alcántara, perdón. Al modelar los aisladores, ¿se debe considerar una rigidez axial distinta para compresión y tracción? ¿O bastaría con poner la misma rigidez a compresión como en tracción? Ya, a ver. En realidad, los aisladores no tienen, por muchos años en la bibliografía, si ustedes se ponen a leer el libro de Cayley o otra bibliografía, han estado considerando que el comportamiento en tracción y en compresión del aislador es muy similar en cuanto a pendiente, a rigidez. Pero estudios recientes han demostrado que la rigidez a tracción del aislador es mucho menor que la rigidez a compresión. El aislador es mucho más, tiene rigidez menor a tracción. Entonces, el comportamiento es distinto. La deformación a tracción es mayor que la deformación a compresión. Y también la resistencia, bueno, eso siempre he estado de acuerdo, la resistencia es menor a tracción que a compresión. Entonces, en el modelo de TAPS no se puede, salvo que pongan un link multiplástico, el modelo por default de un aislador elastomérico y de un friccional. Bueno, el friccional sí considera que no hay resistencia a tracción, simplemente el plato se levanta, pero el elastomérico sí considera que tiene la misma rigidez a tracción y compresión, algo que no es cierto, pero que tampoco importa mucho para el diseño, porque acuérdense que el diseño se tiene que hacer pensando en no tener tracciones o levantamientos. Y si estas tracciones se dan, son muy pequeñitas y son asociadas a la combinación. En realidad, el dispositivo no se tracciona, no se debería traccionar, ¿no? Entonces, lo que el programa considere en rigidez a tracción no importa mucho porque vamos a tratar de diseñar para que el dispositivo nunca llegue a esta zona de tracción, de levantamientos, ¿no? Listo, creo que nos quedan 3 preguntas y finalizamos entonces. Luis Hernández nos pregunta, ¿han realizado reforzamientos estructurales empleando sistemas BRB? De ser así, ¿qué normativa controla los procedimientos para rehabilitación estructural? A ver, acá en el Perú sí hemos hecho un proyecto para reforzamiento con BRBs, ¿no? Ahí lo que tenemos que estar mirando es el ACE y tenemos que estar mirando el ISC, que tiene un capítulo específico para esto. Y bueno, el BRB es diagonal de pandeo no restringido, ¿no? Discúlpenme, restringido, diagonal de pandeo restringido. El diseño es bastante simple, en realidad es una diagonal metálica que no pandea. Entonces, disipa energía, tiene un costo bajo por ser también algo relativamente simple. Y es un dispositivo muy bueno, muy usado para reforzamiento. Solo tenemos un proyecto en el Perú reforzado con BRBs. En proyectos hay otros, ¿no? Por ahí. Pero sí, ir a la ISC, el manual de Estados Unidos tiene un capítulo para esto. Ir al ACE también para el capítulo 18. Y con esto se puede diseñar el dispositivo. En cuanto a limitaciones de desempeño para edificios existentes, nosotros como Perú no tenemos un estándar, ¿no? Así que el AC41, que es usado en Estados Unidos para rehabilitación de estructuras existentes, puede ser bien usado en este caso, ¿no? Listo, ahora seguimos con la penúltima que pregunta Andrea Tupa Ortiz. ¿Cree usted que con otros dispositivos de protección sísmica se puede conseguir el control de drift en edificaciones más económicamente que con aisladores? Va a depender del tipo de edificio, ¿no? O sea, si yo tengo un edificio muy alto, muy blando, por supuesto, dispositivos como BRBs van a ser más efectivos en el control de las deformaciones, ¿no? En casos normales, eh, como, bueno, sismos de subducción, de alta sismicidad, hasta el momento el aislamiento sísmico es la herramienta más efectiva para reducir los drift, porque estás desacoplando el suelo del sismo, ¿no?
salvo estas condiciones particulares que les comenté hace un momento, en el que no otros dispositivos sí podrían ser más efectivos para reducir las aceleraciones. Ahora, las derivas, mejor dicho. Ahora, también en control de aceleraciones igual. El aislamiento al desacoplar reduce mucho la aceleración de piso, ¿no? Con disipación, por ejemplo, no puedes hacer eso porque sigues teniendo la estructura fija del suelo. Por más que incorpores amortiguamiento, rigidez, no tiene forma de eliminar aceleraciones, ¿no? Por más rigidez que impongas es peor incluso, o por más amortiguamiento que pongas también. Entonces, en control de aceleraciones sí, aislamiento sísmico es súper efectivo y en derivas también, salvo condiciones particulares, ¿no? Suelos muy blandos, edificios muy altos. Listo, ingeniero. Y ahora seguimos con la última. Una pregunta por parte de Luis Hernández. Él pregunta, cuando diseña los dispositivos de aislamiento, ¿con qué sismo lo diseña? ¿Con el sismo de diseño o el sismo máximo de diseño? ¿Y con cuál sismo diseña las estructuras? Los componentes diferentes al sistema de aislamiento, ya que este aislador va a reducir notablemente las demandas en los elementos. A ver, efectivamente, a ver, antes del 2016, nosotros diseñábamos la estructura con el sismo de que viene cada 500 años, el sismo de diseño que usan todos los códigos sismorresistentes modernos, y verificábamos, diseñábamos el aislador, y verificábamos la junta para el sismo que viene cada 2500 años, que es el sismo máximo creíble o máximo considerado, ¿no? A partir del 2016 para adelante, ya estaba el borrador del AC716 y dice, ya olvídate del sismo de 500 años y verifica el aislador y diseña tu estructura para el sismo de 2500 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ya venimos haciendo. Ya no diseñamos con 2500, con el sismo de 500, sino con el sismo de 2500, el sismo máximo, todo, aislador, estructura, todo, ¿no? Y requerimientos de utilidad, sí le ponemos todos los requerimientos de utilidad del código, a pesar de que no es necesario, ¿no? Porque en realidad una estructura aislada se va a deformar muy poquito, no va a necesitar tanta ductilidad, ¿no? Pero todavía no, ni el ACE ni la norma peruana dicen nada sobre esto y queda mucho a criterio del ingeniero, pero sí, yo no veo mayor problema en reducir, hasta ahora no lo estamos haciendo, por si acaso el sistema se trabe, ¿no? O qué sé yo, estamos poniendo todos los requerimientos de utilidad de la norma de concreto, pero sí podrían ser reducidos con bastante sustento, ¿no? Es una estructura que no se va a deformar mucho y no necesita en sus elementos de concreto armado mucha ductilidad, ¿no? Listo, ingeniero Luis. Pues creo que no sería nada más. Nuevamente muy agradecidos por parte del capítulo ACI Javeriana de tenerlo con nosotros hoy. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Y nada, muchísimas gracias. No, ustedes, muy agradecido de estar con ustedes. Cualquier cosita, encantado de poder recibir consultas o que me escriban al correo y quedo a su disposición y muchas gracias. Que estén bien todos. Listo, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.